Esta epidemia, además de enfermedad y muerte, nos ha traído un desasosiego y un desespero del que no tenemos antecedentes. La verdad sea dicha, los problemas sociales y de violencia de países como Colombia deberían producirnos sentimientos similares, por lo menos a mí me los produce desde hace años, pero eso es otro tema. Hoy es la epidemia la que ocupa los titulares de nuestro día a día y la razón es muy comprensible. La gente se pregunta cuándo será que nos podemos quitar los benditos tapabocas que ya nos producen rabia de solo verlos. ¿Cuándo será que podremos asistir a eventos multitudinarios en interiores, o sea, a fiestas, o al cine o a conciertos? ¿Cuándo carajo será que podemos abrazar libremente a nuestros amigos y seres queridos? La gente se pregunta qué obstáculos se interponen todavía entre nosotros y ese futuro que se vislumbra. En pocas semanas van a ser mi primera nieta y yo también me pregunto si podré cargarla tranquilo o si me veré obligado a mirarla desde lejos. El asunto no es sencillo, pero hay luz al final del túnel. Sobre lo que tiene que pasar para que salgamos de esta tragedia y sobre nuestro papel en todo esto es este video. Es claro que la luz al final del túnel proviene principalmente del éxito que ha tenido la ciencia al desarrollar varias vacunas que resultan efectivas para combatir esta enfermedad. Sin embargo, permítanme enumerarles algunas cosas que deben suceder para que podamos declararlos libres de esta epidemia, con la idea de que cada quien mire cómo puede colaborar para que estos hechos se den y podamos todos como conglomerado social superar esta tragedia. Dediquémonos primero al asunto de las vacunas, que por sí solas, metidas en un frasco, no arreglan nada. Para que funcionen, toca administrarlas a una gran parte de la población y esto es todo un reto. Para que podamos soñar con salir de esto, las vacunas deben proveer una inmunidad duradera. Hasta ahora, la capacidad de las vacunas para prevenir la enfermedad sintomática ha superado las expectativas, pero hay dos grandes preguntas que siguen sin respuesta. Lo primero que todavía no tenemos bien claro es qué tanto dura la inmunidad conferida por estas vacunas. Es decir, durante cuánto tiempo protegerán las vacunas a alguien de una infección grave por el SARS-CoV-2. Quiero acá hacer un pequeño paréntesis para decirles que debemos evitar tratar de pensar en cuál de las vacunas aprobadas es la mejor y cuál la más malita. Ambas preguntas no tienen mucho sentido porque para responderlas de forma adecuada tocaría hacer ensayos clínicos controlados que comparen una contra la otra, controlando las variables que pueden resultar de confusión. Y esos estudios ni se han hecho, ni se van a hacer, ni se requieren. Cuando se diseñaron los estudios de fase 3 de cada una de las vacunas hasta ahora aprobadas, se establecieron unos criterios de eficacia y seguridad. Todas las aprobadas han demostrado ser seguras y eficaces, por lo que por lo menos yo estoy dispuesto a aplicarme la que me ofrezcan, cualquiera. Tratar de comparar la eficacia de una vacuna versus otra, comparando los resultados del estudio de una con el de la otra, es toda una tentación, pero una muy mala práctica desde el punto de vista estadístico y una pérdida de tiempo y energía. Todas las vacunas aprobadas son efectivas a la hora de prevenir una forma grave de COVID-19 y eso es lo importante. No es necesario hacer fuerza para que me toque la de Pfizer o la de Moderna y no es prudente ni razonable rechazar la de otro fabricante. Por favor, eviten esa tentación y póngase la vacuna que les toque, la que su país les pueda ofrecer en el momento en que les toque y hágalo con la tranquilidad de saber que estarán adecuadamente protegidos. Luego de este pequeño paréntesis que me parecía de la mayor importancia, retomemos el hilo de lo que veníamos conversando. Decíamos que todavía no tenemos bien claro qué tanto dura la inmunidad conferida por las vacunas. Si la protección llega a durar 2 o 3 años, estaríamos sobrados porque esto nos daría tiempo para terminar una vacunación global efectiva. Ahora bien, si la protección dura solo 1 año, también estaríamos bastante bien, aunque un poquito más apurados. El problema se presentaría si la protección solo durara unos pocos meses, porque en ese caso las vacunas ayudarían mucho, pero solo serían una solución parcial, porque el suministro y la aceptación de la vacuna probablemente no serían suficientes para suprimir el virus. Los brotes de infección probablemente continuarían a menos que otros medios de control del virus salieran a la luz. La buena noticia es que ya han pasado 8 meses desde que las primeras vacunas iniciaron sus estudios de fase 3 y hasta ahora no hay indicios de que la efectividad de esas vacunas se esté desvaneciendo. La otra gran pregunta con respecto a las vacunas es qué tipo de inmunidad confieren.
Entender esto es sencillo. Una cosa es que una vacuna evite que a uno le dé la enfermedad, a lo que podríamos llamar inmunidad funcional, y otra cosa es que también evite que el vacunado pueda transmitir el virus a otros, a lo que podríamos llamar inmunidad de esterilización. Una persona con inmunidad estéril no solo no se enfermará, sino que no podrá diseminar el virus, escenario que es por supuesto ideal. La realidad es que estos tipos de inmunidad existen en un espectro, por lo que podría ser más hacia un lado que hacia el otro. Si la mayoría de la gente recibe sobre todo inmunidad esterilizante, podríamos prescindir de los tapabocas mucho antes de lo que pensamos. Recuerden, sin embargo, que la respuesta a estas preguntas aún no los conocemos, por lo que las medidas restrictivas actuales no deben suspenderse ni después de enfermar ni después de ser vacunados. La buena noticia es que es muy probable que tengamos una buena idea del nivel de inmunidad esterilizante que proporcionan las vacunas en los próximos 4 a 6 meses, mientras que conocer la verdadera duración de la inmunidad de las vacunas probablemente nos va a tomar un año o un poco más. Otra cosa que tiene que suceder para que podamos salir de esto es que tenemos que vacunar a casi toda la población. Los epidemiólogos suelen decir que las vacunas no salvan vidas, sino que son los programas de vacunación masivos los que lo hacen. El tan cacareado concepto de inmunidad de rebaño implica que si un número suficiente de personas en una comunidad se vuelve inmune a una infección, esto impedirá que la infección se propague. Todavía no es claro si el haber enfermado confiere la protección necesaria, por lo que es muy probable que debamos vacunarnos todos, incluyendo aquellos que ya han padecido la enfermedad, para obtener la tan ansiada inmunidad de rebaño. Pronto tendremos información más clara al respecto. En cualquier caso, si pudiéramos lograr la inmunidad de rebaño y si fuésemos lo suficientemente rigurosos como para mantenerla siquiera por 2 meses, es posible que logremos erradicar este virus del planeta. Este es un objetivo difícil, pero no es imposible. No es claro cuál es el porcentaje de la población que debe estar protegida para que se logre la inmunidad de rebaño. Es muy probable que esto varíe para cada virus y por lo tanto también para cada cepa del SARS-CoV-2. Para las primeras cepas que circularon se estimó que se lograría inmunidad de rebaño vacunando entre el 60 y el 75% de la población. Sin embargo, con las nuevas cepas más contagiosas, es posible que estemos pensando en que se requiere inmunizar el 80 o el 85% de la gente. Esto se dice fácil, pero debemos tener en cuenta que hay un porcentaje de la población que rechaza las vacunas. Es esperable que este fenómeno disminuya en la medida en que más y más gente se vacune, demostrándole con su ejemplo a los demás el beneficio de hacerlo. Sin embargo, no se puede superar o no se puede subestimar la estupidez humana. Cada ciudadano puede colaborar volviéndose un activista pro vacunas que hable de ellas, que las defienda y que las promueva. Usted puede ser uno de esos ciudadanos. Esta pandemia nos pide que no seamos pasivos y nos pongamos a esperar a que el gobierno nos resuelva el problema. Nos toca ser parte de la solución y ser un defensor comprometido de las vacunas es una forma buena de empezar. Use sus redes sociales y los mecanismos que tenga a la mano para lograr este objetivo. No me cansaré de decir que este es un objetivo que tenemos que buscar como sociedad y no como individuos. Piénselo bien, si no logramos crear una inmunidad de rebaño que limite o acabe con esta pandemia, el COVID-19 se convertirá en una enfermedad estacional y su impacto personal y económico nos acompañará durante muchos años. Y a los que ya tenemos unos cuantos por el resto de nuestros días. No queremos eso. Otra cosa que habrá de suceder si queremos vencer esta pandemia es que nos toca estar muy atentos durante los próximos meses. No podemos descuidar las medidas de distanciamiento social ni el uso de tapabocas, aunque nos hayan vacunado ni aunque el programa de vacunación haya avanzado mucho. Existe una gran preocupación en la comunidad científica de que una vez que la gente se vacune se quitará el tapabocas y dejará de distanciarse y eso podría ser un desastre. Yo insisto en decirle a la gente que el uso del tapabocas no debe asumirse solo como la forma de evitar que me dé la enfermedad a mí o a los míos y que tampoco se trata de que cada uno haga una evaluación personal del riesgo de una determinada situación. No, señores, así no es. Cada ciudadano debe sentirse como un soldado que hace parte de un ejército que combate a un bicho invasor microscópico. Todo buen soldado defiende su trinchera no solo para salvar su vida, sino para evitar que el ejército invasor se cuele por nuestro lado y acabe con nuestra gente y con la sociedad que conocemos.
De modo que esa frase que dice, abro comillas, quítate tranquilo el tapabocas que a mí ya me dio y a vos ya te vacunaron y además pues estamos en una terraza abierta, cierro comillas, solo indica que quien pronuncia esta frase no ha entendido nada sobre lo que es una epidemia. Toca cuidar la trinchera de cada uno con todas nuestras fuerzas hasta que la guerra se acabe. Cualquier otra actitud es falta de solidaridad y de empatía. Entiéndanme bien, incluso si las personas recién vacunadas no pueden propagar el virus, ese beneficio podría desaparecer en meses. Por el momento nadie lo sabe. Vamos a obtener respuestas a ese tipo de preguntas, pero esto va a llevar tiempo. La verdad es que si queremos librarnos del COVID-19 de una vez por todas, tendremos que mantener la guardia alta hasta que sepamos más sobre las vacunas que estamos usando. Por esa razón, le contesté a un buen amigo que hace poco me preguntó que cuándo me iba a dejar ver. Le dije que cuando se acabe la epidemia. Espero que estas palabras sirvan para que me comprendan lo que quiero decir. Para que podamos vencer esta epidemia es también importante que el virus se mantenga más o menos estable. A ver, todos los virus mutan de forma constante. Sin embargo, la mayoría de esas mutaciones no tienen ningún significado clínico. Lo que pasa es que, como hemos visto durante los 2 últimos meses, pueden surgir cepas nuevas más virulentas que empeoran una situación que ya es de por sí mala. Los coronavirus no suelen mutar hasta el punto en el que puedan evadir nuestras vacunas. Sin embargo, si no acabamos pronto con este enemigo, es posible que llegue a mutar hasta un nivel en el que nuestras vacunas dejen de servir, en el escenario que no quiero ni pensar. Cualquiera que sea el portador del virus, incluso los asintomáticos o muy poco enfermos, o sea usted que cree que no tiene nada, puede ser portador de una nueva mutación. Esta es una razón más por la que todo el mundo, y no solo los que corren un alto riesgo de padecer COVID-19 grave, deben llevar una mascarilla y seguir todas las pautas de seguridad que recomiendan las autoridades. Sería también muy importante que la ciencia lograra desarrollar pruebas instantáneas para detectar el virus. Si pudiésemos tener un dispositivo que con una muestra de saliva nos pudiera decir de forma rápida y confiable si estamos o no infectados, el panorama cambiaría mucho al facilitar el control epidemiológico de los contactos y además permitir que muchas actividades se retomen de forma segura. Hay muchos científicos trabajando en esto y espero que pronto tengamos noticias al respecto. Otra posible solución alternativa sería encontrar un tratamiento efectivo contra el virus diferente a las vacunas. Por ahora solo disponemos de la dexametasona y el remdesivir. Estos 2 medicamentos son ahora los pilares de la atención a los enfermos graves de COVID-19, pero no son una cura para todos. Se están estudiando también anticuerpos monoclonales, pero lo ideal sería conseguir un medicamento profiláctico, como se administran antirretrovirales a personas de alto riesgo de HIV antes de que adquieran la enfermedad. Estos medicamentos, si aparecen, lo harán como resultado de estudios científicos serios y no de la llamada sabiduría popular que tanto daño ha hecho en esta epidemia, cuando se han recomendado sustancias inútiles e incluso peligrosas como la ivermectina y el dióxido de cloro. Para terminar este video, tengo que decirles que este bicho no puede vencerse sin un liderazgo gubernamental real y efectivo. Todos hemos sido testigos de las consecuencias de un liderazgo mal dirigido. No hablemos de Colombia, que aparece en los últimos escaños del manejo de la pandemia en todos los sondeos que se han hecho. Piensen en los Estados Unidos, que aunque solo tiene el 4% de la población mundial, ha puesto cerca del 20% de los muertos. La mayoría de los expertos afirman que una de las principales razones por las que este país ha salido tan mal librado ha sido la falta de una respuesta gubernamental firme y coordinada que se espera sea corregida por el nuevo gobierno. Un mal gobierno es una tragedia a la hora de enfrentar una epidemia, porque la respuesta de la sociedad depende mucho de un mensaje gubernamental coherente y un liderazgo proactivo. En todos los niveles necesitamos que nuestros líderes y agencias de salud pública nos guíen a través de esto para decirnos lo que está funcionando y lo que no, y para explicar la ciencia de manera que todos la podamos entender. Para que esto sea posible, los gobiernos deben tener credibilidad. No la tenía el anterior gobierno de los Estados Unidos. Piensen entonces en lo que pasa por estos lados y podrán entender por qué nos ha ido como nos ha ido. De todas maneras, soy optimista con respecto al panorama que nos presenta en el siguiente año. Tenemos que respaldar los programas de vacunación, hacer nuestra parte y resistir un poco más. De eso depende nuestro futuro. Esto ha sido todo por este video. Los invito a compartirlo en sus redes, a regalarle un like y a suscribirse al canal activando la campanita que les garantiza que les van a avisar cuando suba un nuevo video.